el número de elementos es menor o igual que el número de clases de conjugación utilizadas. Vale, entonces, si tenemos un carácter cualquiera, también sabemos que lo podemos escribir como una suma de caracteres irreducibles. Donde cada una de estas multiplicidades, el número de veces que un cierto carácter irreducible aparece en la descomposición, se puede calcular como este producto escalar. Vale, que aparte sabemos que estos numeritos son no naturales o cero. Y aparte ya sabemos también que son únicos por la descomposición, la unicidad de la descomposición. Vale, en particular, si ahora calculamos el producto escalar del carácter psi consigo mismo, tenemos que, por la primera relación de ortogonalidad, esto es exactamente la suma de los cuadrados de las multiplicidades. Por la primera relación de ortogonalidad. Entonces tenemos un criterio de irreducibilidad para caracteres simplemente escribir esto es, si tenemos un carácter de un grupo, entonces este producto escalar es un número natural y además es 1 si solo si el carácter de partida es irreducible. Ok, entonces si tenemos un carácter, para saber si es reducible o no, pues podemos calcular este producto escalar y ver si da 1 o no. Ahora, lo que queremos saber, para continuar, queremos realmente calcular cuál es ese número h, el número de caracteres irreducibles. Para ello, vamos a estudiar el carácter regular. Vale, el carácter regular básicamente es el carácter originado por una representación que tiene que ver con la acción de G sobre sí mismo por multiplicación a derecha, por ejemplo. Entonces, si tenemos un grupo G, digamos, con n elementos, podemos elegir un orden sobre los elementos de G. Vale, decimos pues G1 hasta G, ¿no? Esos son los elementos de G. Podemos suponer que ese es el trivial, pero la identidad, perdón, o sea que... Vale, entonces podemos definir una representación, ¿vale?, de grado n, que es el orden del grupo, de forma que la matriz que le corresponde a un elemento G la podemos escribir según cómo actúa sobre los vectores de la base canónica. Entonces, si tenemos sub i, ¿vale?, la matriz ρ sub G de G, me va a mandar E sub i a E sub j si solo si E sub i por G es igual
a G sub J. Vale, entonces podéis comprobar que ρ sub G es una representación de G y es la representación regular. Que no es única porque depende del orden que hayamos escogido sobre los elementos de G, pero en cualquier caso todas las que podamos construir de esta manera van a ser semejantes. Así que sí que es única salvo semejanza. ¿Qué notamos? Que realmente esta matriz, las matrices que asocia representación regular a cada elemento del grupo son matrices permutación. Entonces solo tiene un 1 en cada fila y en cada columna, y el resto son ceros. Y además tenemos que si G no es la identidad del grupo, entonces la multiplicación a derecha por G no deja ningún elemento del grupo fijo. ¿Vale? Por tanto, concluimos lo siguiente. O sea, podemos saber cuáles son todos los valores del carácter regular originado por la representación regular. Vale, pues si evaluamos el carácter regular en un elemento del grupo, obtenemos el orden del grupo si el elemento es la identidad y 0 en otro caso. ¿Vale? El carácter regular sí que es único, ¿vale? Porque todas las representaciones de este tipo hemos dicho que son semejantes, que podemos construir de esta manera. Vale. Además, este carácter tiene una descomposición en irreducibles muy sencilla de obtener. Una pregunta. Sí. ¿La representación regular es fiel? La representación regular es fiel. ¿Qué significa que sea fiel? Que es inyectivo, vaya, es un... Vale. Es un monomorfismo, ¿no? De grupos. Sí, sí es fiel. Lo vamos a ver, lo podemos ver después, pero sí es fiel. Bueno, sí, se puede ver directamente. La única forma de obtener la identidad es que un elemento de G quede G fijo a todos los elementos. Bueno, sí. Solamente si G es el 1, sí. Vale. Entonces, ¿cómo se descompone el carácter regular? Pues tenemos que el carácter regular es la suma de todos los caracteres irreducibles de G y cada carácter aparece tantas veces en la descomposición como indica su grado. Vale, ¿y esto qué tenemos que hacer? Pues simplemente, por lo que estaba escrito antes en esta pizarra, pues tenemos que calcular
estos productos escalares. Pero como el carácter regular es 0 en todos los elementos que no son la identidad, pues tenemos que esto es vale, y el grado de un carácter es un número natural, por tanto. Vale, en particular, obtenemos una fórmula muy clásica que es que el orden de un grupo se puede calcular como la suma de los cuadrados de los grados de sus caracteres irreducibles. ¿Vale? Y esto en particular simplemente es evaluar esta descomposición en la identidad. Vale, entonces, ¿qué significa, qué nos dice también este lema? Nos dice que toda representación irreducible de un grupo G se puede obtener como una subrepresentación de la representación regular. ¿Vale? Siempre podemos encontrar un subespacio G invariante, de forma que, si recordáis cómo se construye esta representación, pues la representación asociada a ese subespacio invariante va a ser irreducible. Y todos los irreducibles van a poder obtenerse de esa manera. Por ejemplo, un ejemplo muy pequeñito y muy sencillo. Vale, vimos ayer, de hecho, cogíamos un grupo cíclico de orden 2. Vale, teníamos el plano y después teníamos que G iba a ser, bueno, nuestro elemento G iba a ser la reflexión con respecto a esta recta. ¿Vale? Entonces, construimos una representación y vimos, esto lo hicimos para ejemplificar lo de la construcción de estas subrepresentaciones y demás. ¿Vale? De hecho, la representación que construimos era la regular del grupo cíclico de orden 2, ¿vale? Porque era ρ de G en G de 2 de C, ¿vale? Y a G le asignábamos la matriz 0, 1, 1, 0. Vale, básicamente aquí estamos cogiendo, pues, estamos viendo lo que hace G sobre 1 y G. Vale, en este caso veíamos que teníamos mal, pero bueno. Si pasara por el 0, este subespacio era G invariante. Vale, estos espacios son G invariantes. Vale, también sabemos que los caracteres irreducibles de G son lineales y tenemos un cíclico, estos eran 2, ¿no? Básicamente, en este caso,
el trivial y después este otro lambda que lo que va a hacer es mandar G a -1. Y vemos que esta representación origina a lambda, mientras que esta otra, vale, básicamente eso es la trivial. Efectivamente. Vale. Después, veamos, los caracteres irreducibles del diédrico de orden 8. Vale, tenemos, por un lado, los lineales que se pueden identificar con los lineales del abelianizado. Vale, en este caso la identificación es simplemente porque si tienes un carácter lineal, pues resulta que el derivado del grupo está contenido en el núcleo, ¿vale? En este caso, lambda es un homomorfismo y... vale, en este caso, si tenemos D8 con la presentación que escribimos el otro día, tenemos que este es el derivado. Entonces, vale, este grupo, si lo escribimos con la notación barra, ¿vale? Barra va a significar que hacemos el cociente por el derivado. Vale, esto es isomorfo a este producto directo, ¿vale? Simplemente estamos haciendo... Vale, esto es C2 por C2. Entonces, para dar un carácter lineal de D8, tenemos que dar un carácter que valga 1 en A al cuadrado, ¿vale? Y después, sobre A y sobre B, tenemos que asignar raíces de la unidad de orden 2. Vale, entonces, si lambda es un lineal de D8, tenemos que... Esto es 1. Y tenemos esta posibilidad de elección. Vale, además, otra cosa es que, como sabemos que todos los irreducibles de un grupo abeliano son lineales y tenemos esta fórmula, ¿vale? Resulta que también comento que si G es abeliano, entonces el número de caracteres irreducibles de G, que es igual que el número de caracteres lineales de G, tiene que ser igual al orden del grupo G. ¿Vale? Porque aquí estamos sumando uno todo el tiempo y tenemos que sumar orden de G. Pero en el caso en que G es abeliano no son isomorfos, lineal de G y G. ¿El qué, perdón? Y en el caso en que G es abeliano, G y el grupo de caracteres lineales son isomorfos, ¿no? Sí, sí. Creo que lo comenté el otro día para cíclicos, ¿no? Pero es cierto en general para abelianos. Vale, entonces, en este caso tenemos... Ok.
que para dar los valores de los caracteres basta dar los valores en representantes de las clases de conjugación del grupo, ¿no? Entonces, esos son representantes de las clases de conjugación del diédrico de orden 8. Entonces tenemos aquí, tenemos 4 caracteres lineales y tenemos un carácter irreducible que hemos construido de grado 2. Vale, vemos que 1 más 1 más 1 más 1 más 4 es 8, así que no tenemos más caracteres irreducibles. De hecho, también, como tenemos 5 clases de conjugación y tenemos 5 irreducibles, no podemos tener más, ¿vale? De esta manera. Después, estos caracteres, como son lineales, tienen que contener al derivado en el núcleo, entonces valen 1 sobre a al cuadrado. Y después están determinados, este es el carácter principal o trivial, y después tenemos pues este menos 1, este 1, este 1, este menos 1, menos 1, menos 1, 1. ¿Vale? Y después los valores de phi los habíamos calculado. Entonces, esta es la información sobre todos los caracteres irreducibles del diédrico de orden 8. Vale, otro más. También súper sencillo. Los caracteres irreducibles de el grupo simétrico actuando sobre tres símbolos. Vale, tenemos, de nuevo, los caracteres lineales de S3 son los caracteres lineales de S3 sobre su derivado. Vale, en este caso, S3, si lo vemos como así, el derivado, pues, lo podemos calcular viendo es el menor subgrupo normal con cociente abeliano, en este caso, pues, solamente puede ser este. Entonces, lo que ocurre es que este grupo, ¿vale?, es un cíclico de orden 2. Entonces, tenemos dos caracteres lineales, que sabemos quiénes son porque en un grupo simétrico siempre vamos a tener como caracteres lineales, vamos a tener el trivial y la asignatura de la permutación, que es un homomorfismo. También lo podríamos haber calculado como antes, sabemos que esta permutación está en el núcleo y después esta permutación tenemos que asignarle una raíz de la unidad de orden 2. Y después, ¿qué ocurre? Vale, que como esto nos suma el orden de S3, que es 6, necesitamos otro carácter más. Y ahora, si este tuviera grado A, tendríamos que tener que 2 más A al cuadrado, ¿vale? Pues tiene que ser menor o igual que 6, ¿vale? Imaginamos que quisiéramos tener otro carácter más, no sabemos. Pero esto, como A es mayor que 1, pues nos dice que A tiene que ser igual a 2 y no tenemos más opciones. También, como digo, por otro lado, como tendríamos ya 3 caracteres, sabemos que no podemos tener más porque como mucho hay tantos como el número de clases de conjugación. Y después el resto de valores pues los podemos sacar usando que el carácter regular de S3 es el trivial más la asignatura de la permutación más 2 veces este carácter psi. ¿Vale? Y sabemos cuáles son los valores del carácter regular, entonces necesariamente eso es un 0 y eso es un menos.
Vale, entonces en todos los casos que hemos visto tenemos tantos caracteres como clases de conjugación tiene el grupo. El siguiente objetivo es probar que eso ocurre en general. Una duda. No Sí. acabo de entender de dónde aparece esta chi o esta phi al final de cada tabla. ¿Qué es? ¿El qué, perdón? Tipo, el último elemento de cada tabla, Sí. ¿qué es? ¿Qué último elemento? ¿Esto? Sí, esto o la otra. Sí. Eso es un carácter de grado 2. ¿Pero de dónde sale? Esto lo construimos. Ah, vale. Lo construimos al principio y después comenté que la representación es reducible porque las matrices A y B, aquellas, no eran simultáneamente diagonalizables porque no conmutan. Entonces, Vale, sí, sí. esto lo construimos directamente. Sabemos que tiene un carácter reducible de grado 2 y que tiene sus valores. Este otro lo he sacado con esta relación. ¿Vale? Porque yo sé que este grupo tiene otro carácter irreducible de grado 2, entonces, y solo tiene estos, porque ya tengo 3 y como máximo puedo tener 3, que tienen que satisfacer esta relación. Vale. ¿Vale? Los valores de este carácter son 6 en la identidad y 0 fuera. Entonces, con eso ya puedo... Vale, queremos probar que en general... El número de caracteres irreducibles de un grupo es igual a su número de clases de conjugación. Entonces necesitamos otra proposición que también de nuevo se prueba usando Schur, o sea, Schur todo el rato. Vale, si tenemos f, una función de clase definida sobre g, es una función de g con valores complejos, que es constante sobre clases de conjugación, y ρ, una representación de g, definimos, es una definición, definimos ρ sub f como, la ρ sub f va a ser una aplicación lineal del espacio subyacente a la representación en sí mismo, dada de esta manera. ¿Vale? Tenemos la suma de todos los elementos G en G de las matrices ρG y después multiplicamos por este escalar. Entonces, si ρ origina un carácter irreducible phi, entonces resulta que esta aplicación lineal es una homotecia, ¿era? Homotecia. Y este lambda resulta que se puede calcular como 1 partido n por la suma de g en g de este g y de g, ¿vale? Que esto escrito de otra manera es orden de g partido n, n siendo el tamaño de la representación, por el producto escalar de f con el complejo conjugado de phi. ¿Vale? Que en principio no, simplemente el complejo conjugado de phi es otra función de clase y podemos calcular este producto. Vale, ¿cómo se demuestra esto? Pues lo de siempre, para usar la segunda parte del lema de Schur, queremos ver que esto, ¿vale?
es una aplicación lineal de V en sí mismo, es G equivariante. Vale, entonces tomamos V en V y X en G y calculamos esto. Esto no es más que, por definición, esto, donde estamos usando pues que el producto por matrices es lineal. El escalar lo podemos poner donde queramos. Y después ρ es una representación, así que ρ de x por ρ de g es ρ de xg. Vale, y ahora aquí hay que cambiar... bueno, esto es igual que g compuesto por... conjugado por x a la menos 1 por x, ¿vale? Entonces, x por g, x a la menos 1 por x. Y hacemos un cambio de variable, ¿vale? Porque la conjugación es una variación de g en sí mismo, cuando fijamos pues, el x por el que conjugamos. Así que nada, aquí pues tenemos una suma en g de v por f, esto nos cambia a t conjugado por x, ρ de t, ρ de x. ¿Vale? De forma que esto, de nuevo, por la linealidad podemos ponerlo así. Y pues simplemente aquí lo que hay que utilizar es que f es una función de clase y por tanto f de t conjugado por x es lo mismo que f de t. Y esto nos da ¿vale? Por tanto, ρ sub f es equivariante por el lema del sur, parte 2, tenemos que es lambda por la identidad. Y después la segunda parte de la proposición, pues es simplemente tomar trazas a ambos lados. Tomando trazas tenemos que, como la traza también es lineal, tenemos la suma de fg y de g, la traza de ρ de g, es igual a n por lambda, siendo n el grado de la representación, ¿vale? Que es y evaluado en 1. Y de aquí pues sacamos la relación para n, para lambda, vale, esto es lo mismo que lo pongo todo. Vale, y con esto podemos probar que hay tantos caracteres irreducibles en un grupo como clases de conjugación.
Vale, esto es como que hay una especie de dualidad entre caracteres irreducibles y clases de conjugación. Después también hay cosas que se pueden estudiar respecto a esto, ¿no? Puedes definir lo que es un carácter real, por ejemplo, que solo tenga valores reales. Puedes definir lo que es una clase de conjugación real también. Entonces también las clases de conjugación reales están en dirección con los caracteres reales. Lo mismo para racionales, entendiendo lo que... Aunque para racionales es un resultado muy profundo, requiere la clasificación y demás. Pero bueno, uno se puede preguntar qué tipo de relaciones, después si tienes una acción sobre el grupo, ¿vale? Esto puede definir una acción sobre las clases y una acción sobre los caracteres irreducibles, cuando esas acciones son isomorfas de algún modo. Hay un montón de cuestiones que uno puede hacerse una vez que sabe esto, pero vamos primero a probarlo. Entonces, ¿cómo va la demostración? Bueno, sabemos que el conjunto de caracteres irreducibles de G es un subconjunto linealmente independiente. ¿Vale? Porque es ortogonal. Entonces, ahora consideramos, voy a anotar así, ¿vale? El conjunto formado por los complejos conjugados de caracteres en G, ¿vale? Eso simplemente es una función de clase que a G le asigna el complejo conjugado de G y de G. Entonces lo que vamos a ver ahora es que, vale, evidentemente, este conjunto tiene el mismo número de elementos que el conjunto de caracteres irreducibles. Entonces lo que vamos a ver vale, lo que vamos a ver es que si una función de clase es ortogonal a todas estas funciones de clase, va a ser el cero. ¿Vale? Porque entonces, ¿qué tendremos? Entonces tendremos que este conjunto genera todo el espacio de funciones de clase. Entonces, tenemos que, por tanto, el número de caracteres, que la dimensión de este espacio, que sabemos que es K, ¿vale? Por un lado es menor o igual que el número de caracteres irreducibles, ¿vale? Por esto, ¿vale? Y por otro lado es mayor o igual que el número de caracteres irreducibles. ¿Vale? Porque este es linealmente independiente y este es generador. Entonces, queremos probar esto. Entonces, si tomamos una función de clase cualquiera que sea ortogonal a esta función de clase para todo carácter irreducible. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que para cualquier representación
Vale, para todo. Entonces, lo que ocurre es que para toda representación que origina un carácter irreducible, tenemos que esta rho sub f va a ser igual a 0. ¿Vale? Porque tenemos que este producto escalar es 0. ¿Vale? Eso en particular, ¿qué implica? Que para cualquier representación, ¿vale? Como va a haber una descomposición en irreducibles, pues para cualquier representación también va a ocurrir que rho de f es 0. O sea, en particular, pues implica que si cojo la representación regular, también voy a tener que esta aplicación lineal es 0. Pero ahora veamos, vamos a calcular qué hace esta aplicación lineal, bueno, que básicamente es una matriz, ¿vale? Esto es una matriz. ¿Qué hace esta matriz sobre el primer vector de la base canónica? Vale, pues esto es la suma en G de f de G es 1 rho de G de G. Vale. Vale, lo que ocurre es que lo que sí que sabemos es que cuando vamos variando G en G, vamos obteniendo todos los vectores de la base canónica una vez. Entonces esto es si ahora lo voy a escribir así. Vale, y eso es igual a 0. Entonces esto quiere decir que f de G es igual a 0 para todo G en G. Bien, pues entonces ya sabemos que hay tantas caracteres irreducibles como clases de conjugación. Una vez que sabemos esto, podemos hablar de la tabla de caracteres de un grupo. Que ya hemos escrito una par de tablas, pero vale, ahora tenemos si K es el número de clases de conjugación de nuestro grupo G, tenemos que hay K caracteres irreducibles, ¿vale? Podemos suponer que el primero es el trivial y después también hay K clases de conjugación. Entonces, si tomamos representantes, escribirlos. Si es el conjunto de clases de conjugación, ¿vale? Existen, las puedo escribir de esta manera.
la notación. Esto, C pequeñita y G abajo, significa la clase de conjugación de G en G grande. ¿Vale? Mientras que esto, CL grande de G, es el conjunto de clases de conjugación. Vale, entonces yo puedo escribir en una matriz, ¿vale?, la información correspondiente. También puedo suponer que el primer representante, es el representante de la identidad del grupo. Pero ahora yo puedo recopilar toda la información relativa a los valores de los caracteres irreducibles en una matriz cuadrada, ¿vale? Que eso es lo que se llama la tabla de caracteres. Esto en principio es una matriz de tamaño K por K con valores complejos. ¿Vale? En general, por convención, siempre se hace ¿vale? Es que el primer representante sea el de la clase de la identidad y el primer carácter sea el carácter principal, de modo que tenemos la primera fila es toda de unos y tenemos que la primera columna en la tabla de caracteres tiene el multiconjunto de grados de caracteres. Para dos grupos se dice que tienen la misma tabla de caracteres, sí puedes encontrar un cierto orden para las clases y los caracteres de forma que las tablas coincidan. ¿Vale? Entonces, una pregunta muy clásica en teoría de caracteres es ¿qué información sobre el grupo contiene la tabla de caracteres? Y dada la tabla, ¿puedes construir un G que tenga esa tabla? Si sabes que la tabla tiene que cumplir cosas, ¿no? Supongo. O sea, cualquier tabla no te va a dar... Una tabla que sí que cumpla, hay una construcción luego de un grupo. Claro, pero tienes que decir que tiene que cumplir una tabla para ser una tabla de caracteres. Vale. ¿Y se sabe lo que es? ¿No? Sí, o sea, sí. De hecho, por algún grupo esporádico se construyó la tabla antes de saber si existía el grupo. Gracias. Vale. Pues sí, esa podría ser una pregunta. ¿Qué sabe la tabla de caracteres? Vale, vamos a empezar con cosas más triviales. Pues sabe, por ejemplo, el número de clases de conjugación, ¿vale? Es el tamaño de la tabla. También sabe, pues, el orden del grupo, ¿vale? Porque sabemos que es simplemente la suma de los cuadrados de los grados. O sea, que simplemente tenemos que mirar a la primera columna de la tabla, ¿vale? Esto basta con mirar la y realmente también esto basta mirar la primera columna porque como sabemos que es cuadrada. Después también sabemos el número de caracteres o el orden del abelianizado de G. ¿Vale? Porque sabemos que esto ¿qué es? Pues esto es el número de caracteres lineales. ¿Vale? Contamos cuántos unos hay en la primera columna. En particular, pues sabemos si el grupo es abeliano o no. ¿Vale?
¿vale? Es abeliano, sí, solo sí, todos los, en la tabla de caracteres, la primera columna es toda de unos. ¿Qué estaba pensando ahora? ¿Qué más? Ah, sí. A ver, no tenemos, evidentemente no podemos probarlo, pero también es cierto, se probó recientemente que solo mirando la primera columna puedes saber si el grupo... no. Vale, no tenemos que esperar. Voy a esperar para comentar eso. Bueno, la idea es que si tienes la tabla puedes saber si el grupo es simple. Y una vez que sabes si el grupo es simple, mirando la primera columna puedes saber qué grupo simple es. Evidentemente, para eso necesitas la clasificación primero. La clasificación y después pruebas que efectivamente la primera columna determina en qué grupo simple estás. Pero vamos a ver que la tabla de caracteres no determina al grupo salvo isomorfismo. Por ejemplo, los dos grupos no abelianos de orden 8 tienen la misma tabla de caracteres. ¿Vale? De hecho, tienen los mismos caracteres lineales, después solo te queda espacio para un carácter de grado 2 y se puede ver después trabajando un poco más que tiene que tener los mismos valores que los que hemos visto para el triédrico. Y esto aparece en el problema, o sea, podéis mirarlo un poco más, en el problema 2.4, parte A del libro de Isaacs. Vale, ¿cuál es el problema con estos dos grupos? Es que la tabla de caracteres no detecta los órdenes de los distintos elementos de G, ¿vale? Las distintas representantes en las clases de conjugación. Eso tampoco detecta el exponente del grupo. Vale. Una pregunta. Sí. ¿Quién es Q8? El grupo Q8. El cuaternio. El... El grupo IJK, es que todo es esta cosa de... Vale. Sí. Uy, vale. Vale, pues lo dejamos aquí, empezamos en 10 minutos. Vale, seguimos. O sea, los lineales lo sacas fáciles y después los vas sacando en plan tipo como lo de propiedades. Esto no lo necesitamos. Por ahora todo lo que hemos visto lo necesitamos para probar el teorema de Barça y de esto no lo necesitamos estrictamente, pero estaba bien, ya que creo que nos da tiempo y está bien saberlo. Es la segunda relación de ortogonalidad. Dice lo siguiente. Si tenemos dos elementos del grupo, entonces la suma, cuando sumamos sobre todos los caracteres irreducibles este producto, estos productos, obtenemos. Pero si H no pertenece a la clase de conjugación de G, o sea, si H y G no son conjugados, y el centralizador en G de G, si H pertenece a la clase de conjugación de G. ¿Vale? Recuerdo que el centralizador son todos aquellos elementos de G que conmutan con G. Ya ha aparecido antes, pero bueno. Vale, entonces, ¿esto qué nos dice? Si pensamos en la tabla de caracteres, nos está dando una relación de ortogonalidad entre las columnas. ¿Vale?
una columna consigo misma o sea, una columna como producto escalar con la columna conjugada nos va a dar el orden del centralizador del elemento en el que nos indica en qué columna estamos, y si lo hacemos con dos columnas distintas nos va a dar 0. Vale, ¿cómo se prueba? Pues si definimos, así. Sabíamos, vale, estoy todo el rato cambiando notación, pero si K es una clase de conjugación de G, ¿vale? Digamos que, de hecho, K va a ser la clase de conjugación del elemento G que tenemos ahí. Vale, entonces, delta de K, que lo definimos el otro día, 1 si G pertenece a la clase de conjugación, o si X pertenece a la clase de conjugación y 0 si no, ¿vale? Es una función de clase y por tanto se puede escribir de manera única como combinación lineal de los caracteres irreducibles. Y de hecho sabemos que estos coeficientes van a ser exactamente estos productos, ¿vale? Porque los irreducibles son una base ortonormal del conjunto de funciones de clase. Vale, pero ¿esto qué es? Esto es 1 partido G por la suma de los X pertenecientes a la clase de conjugación de G del complejo conjugado de phi en X. ¿Vale? Pero como phi en la clase de conjugación de G vale siempre phi de G, esto es tamaño de clase de conjugación de G dividido el tamaño de G por ese numerito. Vale, ese es el centralizador y después el teorema de órbita estabilizador nos dice que la clase de conjugación de G, ¿vale? Que en este caso es la que hemos llamado K, es exactamente el índice en G del centralizador del elemento G. El centralizador de un elemento cualquiera en la clase de conjugación. Vale. Entonces, nada, para cada... A ver, ¿qué estoy aquí? Sí, para cada H en G simplemente evaluamos esto, ¿vale? Que nos va a dar, lo pongo así, un poco raro, pero si H no pertenece, le voy a poner de manera que es más corto, si H no es conjugado con G, y nos va a dar 1 si H es conjugado con G. Voy a escribir aquí, es para que me quepa. Y esto va a ser exactamente el tamaño de la clase de conjugación de G partido por el orden de G por la suma cuando G recorre los caracteres irreducibles de G de este producto, ¿vale? Que es lo que tenemos ahí. Y nada, simplemente pasando este número, pues tenemos el resultado. Así que bueno, esa es otra condición que una matriz, que queramos, si queremos que una matriz sea la tabla de caracteres de un grupo, pues también tenemos que tener una cierta relación, una de las columnas nos tiene que dar el orden y después tenemos que tener estas relaciones de ortogonalidad entre las columnas.
nada, como consecuencias, pues la tabla de caracteres nos permite calcular, ¿vale? Decimos con 11 los centralizadores de cada uno de los elementos de G, ¿vale? De las distintas, estos serán las clases, los representantes en las distintas clases. Tamaño centralizador, por tanto, tamaño de la clase de conjugación. Y después también, si yo cojo y tomo la traspuesta conjugada de la tabla de caracteres y la multiplico por la tabla de caracteres, pues lo que obtengo es una matriz diagonal, ¿vale? Y en cada una de las entradas de la diagonal tengo los distintos centralizadores de los representantes de las clases de conjugación de G. Y después también, bueno, también nos puede ayudar en algún caso a construir una tabla de caracteres. Bueno, por ejemplo, mirad que si construimos la tabla de caracteres del cíclico de orden 3, vale, la voy a poner simplemente porque por ahora todas las tablas nos han salido con entradas enteras. Esa tabla va a ser, pues va a tener, vale, 3 lineales, ¿vale? Tantos lineales como orden tiene el grupo, solo tiene lineales. El primero es el trivial. Y después podemos ver que en cada entrada tienes que tener una raíz de la unidad cúbica, o sea, una raíz cúbica de la unidad, y después, pues para que se satisfagan las relaciones tienes que tener eso. ¿Vale? Entonces, después de la pregunta, vale, aún no sabemos hacer cosas, no podemos responder más, dar una respuesta más concreta a esta pregunta, pero veremos más o menos que la tabla de caracteres conoce los subgrupos normales de G y también puedes construir la tabla de caracteres de los cocientes. Entonces puedes responder a muchas preguntas sobre, pues, por ejemplo, si un grupo es resoluble, ¿vale? Porque puedes saber qué pasa con las distintas series derivadas. Y después también, ¿qué quería decir yo? Vale, bueno, que hay muchas cuestiones sobre el grupo globales, ¿vale? Sobre si el grupo es abeliano ya sabemos que lo puedes decidir. Si el grupo es simple también, si el grupo es resoluble también se puede ver. Si el grupo es nilpotente también se va a poder ver. O sea, que si haces preguntas sobre G es más o menos fácil decir si sí o si no, ¿vale? Se va a poder detectar esa propiedad o no. Pero después hay una pregunta digamos, más moderna, aunque es del 63. Como digo, aún no tenemos suficiente teoría para responder bien a la pregunta clásica, pero dejadme que os ponga una pregunta más moderna. Es ¿qué sabe la tabla de caracteres de un grupo sobre la estructura local del grupo? ¿Qué se entiende por estructura local en teoría de grupos finitos? Pues la estructura local está relacionada con, vale, primero es respecto a un primo que divide el orden del grupo, intentamos entender la estructura de un silo, su centralizador y su normalizador. ¿Vale? Para los distintos primos que dividen el orden del grupo. Entonces, por ejemplo, hemos visto que responder a si un grupo es abeliano mirando solo la tabla de caracteres es muy sencillo, simplemente tienes que mirar si la primera columna es toda de unos
y ya está. En cambio, la pregunta equivalente en el contexto local, ¿vale? Que también se conoce como problema 21 de Brouwer, perdón. Vale, Brouwer en 1963 escribió como una especie de resumen de qué se sabía y qué no se sabía, pero bueno, él decía que le interesaba más lo que no se sabía. Entonces hay unos 43, creo, así, problemas. Y el número 21 es... se puede detectar si un subgrupo de Silo es abeliano mirando la tabla de caracteres. Y después, no recuerdo qué problema es, pero un poco después, en ese mismo artículo, Brouwer da la solución conjetural a este problema. Dice, sí se va, creo que sí, y la forma de descodificar de la tabla de caracteres, si P es abeliano, es esta, ¿vale? Después. Pero era un poco más general porque la estructura local no es solo con respecto a los subgrupos de Silo, sino unos grupos que se llaman de defecto. Entonces, aquí entra la conjetura de altura cero de Brouwer. Es un problema abierto en general. ¿Vale? Solo por comentar un poco de lo que se hace ahora. Radakeshar y Gunter Male en 2013 publicaron una de las direcciones. Vale, porque quieres caracterizar, dices, un subgrupo de Silo va a ser normal si solo si pasa esto en la tabla de caracteres. Vale, si cuentas el número de te sale esto. Y después, para lo que nos interesa a nosotros sobre el Silo, Gunter Male y Gabriel Navarro, vale, esto en general. Para una generalización de los grupos de Silo que se llaman grupos de defecto. Vale, recientemente Gunter Male y Gabriel Navarro han probado la otra implicación, pero para grupos de Silo. Entonces, la solución de la conjetura de altura cero de Brouwer para el caso que se llama del bloque principal está solucionada, pero en general sigue abierta. La otra implicación sigue abierta. Aunque hay un teorema de reducción, ¿vale? Porque ahora muchas veces trabajamos con... Vale, estos dos usan la clasificación de los grupos finitos simples. De hecho, en los años 90, Kimmerle y Sandlin dieron una respuesta positiva a esta pregunta, pero la respuesta positiva no era tanto de yo te doy una tabla de caracteres y tú me dices si el Silo es abeliano, sino si yo sé calcular todas las tablas, ¿vale? Si tú me das una tabla, yo comparo esa tabla con todas las tablas que tienen el mismo orden, digamos, el grupo tiene el mismo orden, y yo sé decirte, o sea, la forma era, si dos grupos tienen la misma tabla y uno tiene un grupo de Silo abeliano, el otro también. ¿Vale? Entonces, digamos que no es un resultado de mirando toda la tabla, dime cómo calcular si el Silo es abeliano. Entonces, nada. Pero esta otra dirección hay una reducción a grupos simples, a un problema sobre grupos simples, que es como se trabaja mucho ahora mismo. Una vez que tienes la clasificación, intentas reducir tu problema, bueno, como en el de Banzai, ¿no? A un problema sobre grupos simples. Lo que pasa es que actualmente, como está la clasificación, pues lo que hace la gente es, los expertos en grupos simples, ir a trabajar con las distintas familias, con los distintos métodos para cada familia, para ver si pueden probar esas condiciones. Vale. Y después, ¿qué más? Bueno, esta, como digo,
Ahora, el grupo, globalmente esta propiedad, si el grupo es adriano, es súper fácil. En cambio, esta es de 1963 el problema y se sabe en este caso concreto se sabe, ¿no? Pero en general para grupos de defecto sigue abierta. Entonces, vamos a seguir, después de intermedio de investigación actual. Bueno, después esto da lugar a bastantes cosas, porque después otra cosa que uno se puede preguntar es si se puede detectar que P sea cíclico en la tabla de caracteres y después si puedes intentar detectar el número de generadores de un sílabo. ¿Vale? Lo del cíclico se sabe, hay distintas maneras de hacerlo. Sobre el número de generadores se sabe, si cíclico es que sea generado por un elemento, sabemos cosas sobre si el sílabo está generado por dos elementos. Pero solo lo sabemos para P igual a 2. Para P igual a 3 es una conjetura y para el resto de primos no hay conjetura aún. Bueno, hay bastantes cosas que hacer ahí, quiero decir. Vale, entonces seguimos. La última parte de esta sección 2 es el núcleo y el centro de un carácter. Vale, esa es la última parte de esta especie de sección que es de representaciones y caracteres. Y mañana vamos a ver la última sección que vamos a estudiar valores de caracteres, que se llama caracteres y enteros algebraicos. Y finalmente ya probaremos el tema de avanza de ahí. ¿Qué necesito de aquí? Vale. Este lema. Si tengo un carácter de G y una representación ρ que lo origina, entonces un elemento pertenece al núcleo de la representación, sí, solo sí, cuando evaluamos el carácter en ese elemento obtenemos el grado del carácter. ¿Vale? Una de las implicaciones es obvia, son bastante obvias las dos, pero bueno, para otra sí que necesitamos que, bueno, pues que sabemos que los valores el valor de un carácter en un elemento G es una suma de raíces de la unidad, tantas como el grado del carácter. Entonces, simplemente por la desigualdad triangular, ¿vale? Solamente vamos a poder conseguir que eso sea esto fuerza que todos estos números tengan que ser 1. Entonces, ¿qué pasa? Que si esto ocurre es porque la representación ρ de G es similar a una matriz diagonal. La matriz ρ de G es equivalente a una matriz diagonal con entradas estas raíces de la unidad. Entonces, esto quiere decir que ρ de G es una matriz equivalente, no semejante, perdón, semejante a la identidad. Sí, perdón. ¿Puedes recordar qué era el núcleo de una representación? ¿Cómo, perdón? ¿Puedes recordar qué era el núcleo de una representación? Uy, no te entiendo. El ¿Puedes? kernel, el núcleo, ¿qué era? Ah, pues el núcleo de un homomorfismo. Vale. Vale.
Sí. Vale, entonces cuando tienes que rho de G, esta matriz es similar, perdón, semejante o similar a una, no, semejante, ¿no? Bueno, hago en inglés, semejante a la identidad, eso sí, solamente puede ser si la matriz es la identidad. Vale, entonces ahora con esto podemos definir el núcleo de un carácter. Se define el núcleo de carácter como el conjunto de elementos del grupo de forma que el valor del carácter en ese elemento es exactamente el valor del carácter, ¿vale? Entonces, por el lema anterior sabemos que esto es igual que ker de rho, donde rho origina a G y que por tanto eso es un subgrupo normal de G. Después, bueno, tenemos esta definición y sabemos que todo carácter es una suma de caracteres irreducibles, entonces se puede ver que si yo tengo un carácter de una cierta descomposición, pues digamos entonces el núcleo del carácter G es la intersección, ¿vale?, de los núcleos de las constituyentes irreducibles, ¿vale? Los ker de los caracteres irreducibles que aparecen en la descomposición. Claro, de nuevo tenemos que si calculamos el módulo de este número, sabemos que esto es menor o igual que la sub rectangular de nuevo y esto es menor o igual que de modo que al final vamos a tener una igualdad si solo si vamos a tener la igualdad de y de hecho, vale, no lo he puesto aquí, de hecho, si tomamos la intersección de todos los caracteres irreducibles, de los núcleos de todos los caracteres irreducibles de G, obtengo el subgrupo trivial, ¿vale? Y esto se puede ver aplicando el lema anterior al carácter permutación.
que, como notaba antes vuestro compañero, es fiel. Vale, es fiel y en él aparecen todos los caracteres irreducibles con multiplicidad no nula. De hecho, no voy a entrar en eso. No voy a entrar en eso, pero esto, la idea es que los subgrupos normales correspondientes a los núcleos de cada uno de los caracteres irreducibles son fáciles de detectar en la tabla de caracteres del grupo, ¿vale? Porque tú miras en la fila cuántos números son iguales que el grado y entonces ya sabes qué clases de conjugación conforman tu subgrupo normal. De hecho, no lo vamos a hacer, pero de hecho se puede probar que todo subgrupo normal de G es la intersección de algunos de estos n sub j. ¿Vale? Que es lo que comentaba antes, que hace fácil detectar ciertas cuestiones globales que tienen que ver con la estructura normal de un grupo. Por ejemplo, que es simple, un grupo no tiene subgrupos propios normales si solo si todo carácter no principal es fiel. ¿Vale? También usamos la palabra fiel para un carácter para indicar que su núcleo se restringe a la identidad. Vale, entonces ahora sí, tienes la tabla de caracteres, puedes saber si el grupo es simple y una vez que sabes que el grupo es simple, puedes determinar cuál es a partir de los grados de la primera columna, del multiconjunto en la primera columna. ¿Vale? Ya tenemos el núcleo, vamos a ver el centro. Para definir el centro necesitamos un lema, pero que básicamente es de nuevo usar sure. Sea ρ una representación irreducible de un grupo G y A, pongamos de grado n, y A una matriz compleja de tamaño n por n que conmuta con ρ de G para todo G de G, entonces A tiene que ser una matriz escalar. ¿Vale? La demostración de nuevo es sure.
¿vale? Esto ya lo vimos el otro día, más o menos apareció cuando tenemos una cosa de este tipo, lo que quiere decir es que A va a definir una aplicación lineal que es G equivariante. Entonces el resultado se sigue del lema de Schur. Entonces ahora podemos definir el centro de un carácter. Vale, ahora dado un carácter, definimos el centro del carácter como el conjunto de elementos en G, de forma que el módulo de evaluar phi en G es igual al grado de phi. Vale, en principio ya sabemos esto, podríamos haber dado esta definición cuando definimos caracteres también. Lo que pasa es que, claro, con esta definición en principio, pues no sabemos ni siquiera si esto es un subgrupo o qué pasa con él. No, porque los caracteres son funciones de clase y ya está, no son multiplicativos. Salvo que sean los caracteres lineales, son unos únicos. Vale, entonces, con esta definición no sabemos, pero con ese lema vamos a ver que de hecho el centro de un carácter es un subgrupo normal también de G. Antes de esto, dejadme que comente una cosa que también ha aparecido ya, pero la comento ahora con más... Ya ha aparecido, ya lo hemos hecho, pero os comento que si tienes una representación y un subgrupo, entonces, restringiendo el dominio, obtienes una representación de cualquier subgrupo. ¿Vale? Entonces, del mismo modo, si tienes un carácter de un grupo, pues la función que resulta de restringir el dominio a H, pues también es un carácter de H. Vale, una cosa que ocurre es que si yo tengo un carácter, lo restringo a un subgrupo y es irreducible, ¿vale? Esto implica que el carácter del que partía era irreducible. Mientras que el recíproco no es cierto, ¿vale? Yo cuando tengo un carácter y restringo, entonces ahí obtengo una descomposición. O sea, es raro que un carácter al restringir sea irreducible. Es raro que restringiendo un carácter irreducible obtengas un irreducible. Lo que pasará si empiezas con un irreducible es que la restricción pues tendrá una cierta descomposición en términos de los caracteres irreducibles de H, ¿vale? Otro problema en teoría de caracteres que ahora mismo se está estudiando bastante, pero que es extremadamente difícil, ¿no? Otro problema podría ser, como tenemos fijación con los subgrupos de Silo por distintas razones, sería, dado un carácter irreducible, intentar entender la descomposición de la restricción de cómo se descompone la restricción de phi a un silo en irreducibles. ¿Vale? ¿Cómo se descompone?
Sí, perdón. Sí, en la condición de el carácter restringido, tiene que ser para todos los subgrupos H de C, que sea irreducible. En la condición esta, cuando ponemos I sub H irreducible implica I irreducible, tiene que ser para todo H subgrupo. No, si con uno vale, ya es irreducible. ¿Vale? Porque es por contradicción, si tu carácter del que partes fuera reducible, ya se descompondría como suma de 2 y ya al restringir ya tendrías 2, por lo menos. Vale, entonces, ¿cómo se descompone este carácter? Tenemos dos cosas que decir. Tenemos que saber cuáles son las constituyentes, ¿vale? Los sí que aparecen como mu de psi distinto de 0, y también tenemos que saber las multiplicidades. ¿Vale? En el caso en el que estamos en el grupo simétrico, las multiplicidades estas se llaman silo branching coefficients. Y bueno, el problema de entender esta descomposición es ya demasiado difícil en grupos simétricos. Más fácil si P es impar. Pero eso ya es muy, muy difícil. Después hay una pregunta también más restringida, pero que también es muy difícil, que es entender el conjunto de caracteres irreducibles de un grupo G que cuando restringimos al silo tienen al carácter trivial. Como digo, estas preguntas son muy difíciles. Si te restringes a alguna clase de grupos, puedes encontrar cosas como los simétricos. Pero ahora hay bastante trabajo en intentar entender cosas sobre esta descomposición. ¿Vale? Hay algunas conjeturas que están saliendo ahora sobre cómo tiene que ser la forma de esta descomposición y demás. En el caso de los grupos simétricos, estas cosas están relacionadas con álgebras de Hecke y demás. Vale. Entonces, esto simplemente era un intermedio también, como para meter cosas que se están estudiando ahora mismo. Pero lo que queríamos saber era que el centro de un carácter es un subgrupo normal. Vale, vamos a ver lo siguiente. Si tenemos un carácter G y ρ origina aquí, ¿vale? Y pongamos que D de degree es el grado de G. Entonces, se puede describir el centro del carácter como el conjunto de elementos del grupo de forma que la matriz ρ de G es escalar. ¿Vale? Después con esto podemos probar directamente, una vez tengamos esto, que el centro de un carácter es un subgrupo normal de G. Después también resulta que, hay que cambiarle esto, voy a cambiarle el nombre, resulta que cuando yo cojo un carácter, el carácter G, y lo restringo a su centro, ¿vale? No va a ser irreducible, pero va a ser un múltiplo de un cierto carácter lineal. ¿Vale? Evidentemente, como este carácter es lineal, pues el múltiplo, o sea, lo multiplicamos por el grado del carácter. ¿Qué más? Una cosa que a partir del apartado C es directa es que el cociente del centro de un carácter por su núcleo es un grupo cíclico. ¿Qué más tenemos? Tenemos también que el cociente del centro de un carácter
por su núcleo está contenido dentro del centro del grupo cociente de G por el núcleo de carácter. Vale, básicamente esto lo que quiere decir es que si tienes un carácter fiel, el centro de carácter está contenido dentro del centro del grupo. Y por último, si nuestro carácter phi es irreducible, entonces resulta que, de hecho, el centro del carácter cocientado por el núcleo es exactamente el centro del grupo cociente. Vale, vamos a ver cómo se demuestra. Vale, lo primero, la primera parte es, sabemos que bueno, esta inclusión, una de las inclusiones es obvia, ¿no? Porque todos estos, este numerito E es una raíz de la unidad. Entonces, ahora, lo que ocurre es que sabemos que la matriz Rho de G en general es diagonalizable. Vale, como ya también hemos medio mencionado antes, que esto estas dos sumas de números complejos de módulo 1 sean iguales, implica que todos estos números complejos tienen que ser iguales. Vale, entonces lo que pasa es que Rho de G, cuando G ahora está en el centro del carácter, es una matriz semejante, siempre me equivoco con esto, una matriz semejante a una matriz escalar, ¿vale? Pero esto solo puede ocurrir, la única matriz semejante a esta matriz es ella misma. Entonces tenemos la primera parte. La segunda parte, bueno, si tenemos dos elementos del centro de X, digamos que Rho de G es sub G por la identidad y Rho de H es sub H por la identidad. Bueno, pues entonces, usando el apartado A, la descripción del centro de un carácter y usando que Rho es un homomorfismo pues tenemos que, eso nos indica que el centro es un subgrupo, pero además sí pero además si yo ahora cojo un X cualquiera también me queda igual. Esto indica que
centro de un carácter es un subgrupo y esto otro que de hecho es un subgrupo normal. A ver, veamos T. Vale, pues T lo que hago es definir un homomorfismo del centro del carácter phi en el grupo multiplicativo de C, de forma que a cada elemento del centro le voy a asignar, ¿vale? Lambda G va a ser este numerito E sub G, ¿vale? Donde pues resulta que esto, lambda, resulta ser un carácter lineal del centro de phi. Y por la definición vemos que phi evaluado en G, ¿vale? Que es la traza, es simplemente D por la traza, que es este número. Así que obtenemos que de hecho cuando restringimos al centro tenemos un múltiplo de este carácter lineal lambda. Vale, ahora tenemos, por la definición, si tenemos un grupo G, tenemos aquí y un carácter phi, tenemos el centro y después tenemos el núcleo. ¿Vale? Por definición, esos son phi de G igual a phi de 1 y esto es el módulo de phi de G igual a phi de 1. Entonces, como tenemos eso, bueno, después cuando restringimos aquí tenemos esto. Pero lo importante es ver que el núcleo de phi coincide con el núcleo de este carácter lambda, lineal del centro de phi. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el centro sobre el ker es cíclico, ¿vale? Porque ya vimos que cuando teníamos un carácter lineal cualquiera de un grupo G sobre el ker es cíclico. Por ser isomorfo a un subgrupo de un grupo multiplicativo de un cuerpo, en este caso de C. Es un subgrupo finito de grupo multiplicativo de un cuerpo. Así que tenemos, con eso tenemos D. Después el E, bueno, el E, básicamente, ¿qué queremos mirar? ¿Eso qué significa? Que si yo cojo una clase de este subgrupo, ¿vale? Va a conmutar con cualquier clase del cociente. Es decir, dados también un poco de anotación, pero bueno. ¿Vale? Y queremos ver que en el grupo cociente estos elementos conmutan. Eso es sí, solo sí. Sí, solo sí, el conmutador de los elementos G y Z pertenece al núcleo del carácter, ¿vale? Pertenece al grupo normal con el que cocientamos. Y nada, eso simplemente se trata de evaluar en este conmutador la representación, ¿vale? Simplemente por ser representación tenemos todo esto y la clave es que aquí, pues, al ser, como tenemos esto quiere decir que Z es un elemento del centro del carácter y por tanto la matriz ρ de Z es una matriz escalar que conmuta.
De forma que podemos reordenar esto y vemos que nos da la identidad. Y después, por último, queremos ver que si el carácter es irreducible, de hecho, no solo tenemos esta inclusión, sino tenemos una igualdad. Vale, perdón, F. Vale, tenemos esta inclusión. Ahora la cuestión es que, vale, queremos ver la otra inclusión. O sea, tomamos un elemento. La clave ahora es que ρ es una representación irreducible. Vale, pero si yo defino ρ barra, hay que recordar que el ker del carácter es el ker de la representación. Entonces yo puedo definir una representación ρ barra de forma que una clase, esto es exactamente ρ de g. ¿Vale? La clave es que esto sigue siendo irreducible. Entonces, ¿qué quiere decir que tenga este elemento aquí? ¿Vale? Lo que me está diciendo es que lo que me está diciendo esto es que la matriz, si yo le llamo a la matriz ρ de G, ¿vale? Que es lo mismo que esto, ¿vale? Si yo llamo a esta matriz, resulta que A ¿vale? Que esta matriz conmuta con todas estas matrices siendo ρ barra irreducible. ¿Vale? La clave es que al cocientar por el ker, la representación sigue siendo irreducible y entonces que yo pertenezca a ese centro básicamente quiere decir que conmuto con toda la acción. O sea, al final esto, ¿vale? Esto es lo mismo que decir por la definición, pero lo que nos interesa verlo de esta manera, ¿por qué? Porque, bueno, ahora lo que pasa es que por el lema que hemos visto antes, A tiene que ser una matriz escalar. Entonces, realmente, el G del que partíamos pertenece al centro del carácter G, por tanto, pues no tiene más, simplemente lo importante es básicamente que si G es irreducible, cualquier elemento aquí pues conmuta con toda la representación que origina el carácter irreducible. Esa idea. Ya está.